Muy buenos días, don José Raimundo. Bienvenido al programa. Muy buenos días. Veo, doña Pilar, que este infierno Sánchez es el número 9, es decir, el sobresaliente, ¿no? Pues este sobresaliente es el que podemos asignar a este infierno Sánchez, ¿no? Porque no puede ser peor. Y bueno, desde aquí saludo a todos los oyentes y aquí al compañero Alejandro, que una vez más estamos aquí subidos a este barco de la defensa de los derechos, ¿no? Y las libertades. Muy buenos días, don Alejandro. Buenos días a todos. Pues muy bien, vamos a empezar con el primer segmento del programa, donde vamos a comentar los tráficos de influencias. Abordamos las acusaciones de tráfico de influencias que han surgido recientemente a propósito de la familia del presidente del gobierno. Don José Raimundo, ¿podría darnos su perspectiva sobre estos acontecimientos? Bueno, yo creo que los ciudadanos cada día que encienden el televisor se sorprenden. Y eso que las noticias hoy en día están manejadas, ya sabe usted, por el sistema este progre, ¿no? En donde ya sabemos que la libertad no existe y cuando dices algo que no es lo correctamente político, lo que quieren que escuche la izquierda, pues lo censuran, ¿no? Estos micrófonos y este medio todavía se ha salvado y de momento nuestra voz la dejan, ¿no? Que se exprese, ¿no? Pero bueno, veremos lo que duramos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es milagroso que en algunos medios de comunicaciones salten, ¿no? Como ya comentamos en programas anteriores, ¿no? Las influencias que ha utilizado la esposa del presidente del gobierno para poder hacer sus artimañas. Como también nos parece sorprendente a todos los ciudadanos esos 5 días que se tomó, ¿no? Como si fuera un monje, ¿no? Que se retira, ¿no? Para rezar, ¿no? Esos 5 días vergonzosos en donde dio una imagen no sé, una imagen sobre todo de debilidad, ¿no? Como dirigente máximo de la nación, ¿no? En donde, bueno, entró en la rabia, ¿no? De como si fuera un niño, ¿no? Porque a su mujer se le había acusado ciertos medios de comunicación de las artimañas que había desempeñado, ¿no? En concreto, creo que la noticia, el que la lanzó fue el Confidencial, el diario Confidencial, y bueno, todos sabemos que ahora mismo en esta dictadura a la que estamos sometidos, el presidente del gobierno va a tomar cartas en el asunto, ¿no? En donde pues va a llevar ante la justicia a este diario, ¿no? Por lo tanto, y bueno, y hemos podido comprobar también cómo los ministros han lanzado, ¿no? Ese mensaje de que a los medios de comunicación es hora de apretarles el cinturón, de controlarlos, ¿no? Y de coartarles, ¿no? En cierto modo, la libertad, ¿no? En pocas palabras, que no sé nuestra libertad ya hasta dónde llega. Este gobierno pretende que la perdamos. Este gobierno lo que no quiere es que comunicadores como nosotros podamos lanzar ese mensaje crítico, porque piensen que hoy en día si hay algo que yo tengo muy claro, y seguramente todos los oyentes, es que el periodismo, los medios de comunicación, la radio, los periodistas, los comunicadores como nosotros, lo que tenemos que lanzar no son precisamente mensajes alabando al gobierno o alabando a cualquier persona. Los mensajes que lanzamos son esas noticias que esos que nos están gobernando, en este caso porque son políticos, no quieren escuchar. Es decir, lanzamos la verdad. Yo creo que los periodistas tenemos que ser pensadores críticos y lo que no tenemos que estar vendidos a ningún medio de comunicación amparados bajo pues, algunas subvenciones, como muchas veces sabemos que reciben los medios, o algunos partidos políticos que también lanzan con el rollo de la propaganda que venden contratando su publicidad, pues eso, que estén a favor de. Yo creo que nosotros tenemos que ser críticos, los periodistas tenemos que ser críticos, los comunicadores, y cuando hay que decir al gobierno lo está haciendo mal o han hecho ustedes algo mal, da igual, el partido político tenemos que tener esa libertad, ¿no? Para lanzar el mensaje. Entonces, bueno, lo que ha pasado con el presidente del gobierno, lo que ha pasado con su mujer y lo que está pasando con muchos de sus ministros está demostrando, pues, en manos de quién estamos, doña Pilar. Adelante, don Alejandro. Bueno, yo también me sumo a perplejidad que tiene nuestro compañero Wright sobre la situación que estamos viviendo. Hago memoria y la verdad es que no, hasta este momento, hasta el momento que ha hablado Wright, no había pensado en esta situación, en las influencias que a lo largo de los distintos presidentes de gobierno que hemos tenido desde que se ha instaurado la democracia, la importancia que habían tenido sus mujeres. Pues hago un poco memoria
Por ejemplo, la mujer de Adolfo Suárez, que se llamaba Amparo, su apellido no me acuerdo muy bien, era una persona súper discreta. Los únicos rumores, nunca se le oyó absolutamente nada sobre ella. Sí, lo que se filtró a la prensa un poco sobre la esposa del presidente Suárez, que era una mujer tendiente a la depresión. Como su marido estaba súper concentrado en las tareas del gobierno, de alguna manera se dejaba entrever que había abandonado un poco, digamos, su vida personal, ¿no? Y fue una mujer que luego padeció una enfermedad y quiero recordar que falleció de un cáncer. Luego llegó Felipe González. Felipe González también tenía una esposa muy simpática, muy atractiva, que prácticamente pasó desapercibida durante el largo mandato. No sé cuántos años estuvo Felipe, ya ni me acuerdo cuántos años, estuvo como mínimo 2 o 3 legislaturas que estuvo Felipe González, y esta mujer siempre ha estado en un segundo plano. Lo que recuerdo es que era una licenciada en literatura española y era una mujer con un nivel cultural interesante y se dedicaba a temas relacionados con la cultura. Luego vino la mujer de Aznar, la famosa, no me acuerdo su nombre, pero sí su apellido, Botella, porque nadie se puede olvidar de un apellido como este, que más que un apellido parece una maldición. Ana Botella, perdón, Ana No, ya Botella. sí. ¿Cómo nos vamos a olvidar un país tan dado al vino y al alcohol? La esposa del presidente Aznar. Otra mujer que fue muy vilipendiada por el brazo mediático de la izquierda, porque se hacía mofa por el nivel de inglés que tenía, etc. Pero da la casualidad que la mujer de Aznar había pasado unas oposiciones. Era una licenciada que aprobó las oposiciones de inspectora de Hacienda. O sea, ahí donde ves a Ana Botella era una inspectora de Hacienda, con un nivelazo en temas económicos y fiscales muy importante. Y nunca se relacionó a la mujer de Ana Botella con negocios de cualquier tipo. Esto suele ocurrir a menudo. Cuando tú eres un funcionario de nivel y tienes la vida resuelta, pues no te complicas en corruptelas, no te dedicas a los chanchullos, no te dedicas a hacer cartas de recomendación para luego recibir favores por el otro lado. ¿Me explico? Y entonces llegamos, bueno, está el tema de Zapatero, que la verdad la mujer de Zapatero es un expediente oculto, un expediente X, porque nadie sabe quién es la mujer de Zapatero, y llegamos ahora, está Rajoy, que también es otra mujer prácticamente desconocida, y llegamos al caso de la mujer de Pedro Sánchez. Resulta que lo único conocido que sabíamos algunos sobre la mujer de Pedro Sánchez es que no es una licenciada. Esta mujer no ha acabado una licenciatura. Así como la mujer de Felipe González era una licenciada en letras, esta mujer ni siquiera tiene el COU, que yo sepa. O sea, no tiene el COU. Y sin embargo, por el mero hecho de ser la esposa del presidente de la nación, la han nombrado directora de un instituto, me parece, de instituto de economía, de un instituto también de relaciones comerciales con el mundo, con el continente africano. La han nombrado codirectora. La Universidad Complutense ha tenido la jeta de nombrar a esta señora codirectora de un máster de la universidad. Un máster que no me acuerdo el título entero, pero de transformación social o algo por... No, desde luego, la que se ha transformado socialmente es ella desde que ha llegado a la Moncloa. Porque ser una persona sin ni siquiera a ser codirectora de un máster universitario en la Complutense, No, Complutense. La Complutense, incompetencia, sí. en la Incompetente. incompetencia. Es que, francamente, eso es
bueno, es para echar humo, ¿eh? Me recuerda un poco a la influencia que tenía el hermano de Franco, Carmen Franco, y a su esposa, Carmen Collares, Carmen Polo de Franco, ¿eh? Le llamaban Carmen Collares porque cuando visitaba a las joyerías en La Coruña, se llevaba los collares y luego no sé quién pagaba, ¿me entiendes lo que te quiero? Y claro, los joyeros no se atrevían en mandar la factura al Pardo. Pues algo parecido le está pasando en otro estilo a la esposa del presidente, que resulta sorprendente. Yo solo me pongo en la piel de los miles de universitarios que hacen un grado, universitario, que hoy en día no tiene ningún valor, en general, los grados de letras, ¿eh? No estoy hablando de un grado de ciencia, como matemáticas o física o ingeniería informática, ojo, o biología. No estoy hablando de estos grados, estoy hablando de los demás grados. Los demás grados no te abren las No, puertas del mundo laboral. no obstante, don Alejandro, yo le voy a decir una cosa, y los ciudadanos, bueno, los oyentes, saben, y le digo que es así. Yo he estado en política, y he estado en política activa, como Ya. aquí ustedes que también han tenido una etapa, ¿no? Y todos sabemos cómo funciona esa parte de la política. Todos sabemos que en las empresas que controla, por ejemplo, el gobierno, según qué carnet tienes, así te tratan. Es decir, que hoy en día en una empresa que controla el gobierno, pues si tienes el carnet socialista, tienes más favores, o tienes muchos favores, o tienes infinidad de favores, ¿vale? Luego, otra cosa que voy a decirle, o sea, y esto no solamente está ocurriendo en la izquierda, también ha ocurrido en la derecha. Sí. Por respeto, porque han pasado unos años, pero alguien que tenía un cargo muy importante, su mujer era su secretaria del Partido Popular, ¿vale? Y alguien que estuvo imputado, pues ocupó un cargo muy importante como director, ¿no? En un lugar, en una empresa destacada de aquí de Alicante. Y no voy a dar los nombres porque no quiero hacer sangre, porque eso ya pasó. Pero quiero decirle que en todos los partidos políticos eso existe. Y le voy a decir algo más. Incluso en los partidos políticos, porque nosotros lo sabemos que así es, incluso también existe ese favoritismo a la hora de colocar a las personas en una lista, ¿no? Aunque no sean las más preparadas, aunque no sea el perfil que deba de estar en esa posición, ¿no? Aunque no sea esa persona la que va a defender los intereses de esa hoja de ruta que existe en ese partido. Porque hoy en día ese favoritismo existe. Ya no le quiero ni decir si encima alguien que no está dentro del partido saca una chequera y facilita algún tipo de donación, ¿no? Como lo quieramos llamar. Bueno, esa empresa seguramente va a tener un cierto miramiento, tanto el dueño como su familia, como un largo etcétera. Y España, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, es un país de pillos, siempre hemos funcionado así. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se toca, ese favoritismo existe, pero cuando se toca el dinero de las arcas, ahí es cuando ya peligra la cosa. Porque, oiga, bueno, usted puede favorecer, puede dar todo lo que usted quiera, pero en el momento que se tira la mano al dinero de todos los españoles, ahí es cuando viene nuestra crítica. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en las filas del Partido Socialista y de la Moncloa. Pero lo peor, Ray, lo peor es que este señor llegó a la Moncloa con ánimos de regeneración democrática. Lo ¿Cuándo los dijo. socialistas han hablado con fe? ¿Cuándo los socialistas han dicho No, alguna verdad? pero sí, Siempre no, mienten, pero siempre mienten. vamos a ver, por supuesto, pero hay personas que no llevan, el ciudadano de a pie, en principio, no tiene una memoria de elefante, ¿me No entiendes? la tienen. Bastantes problemas tiene para salir adelante como para encima ser el historiador político de los últimos 40 años de España. O sea, eso es imposible. Entonces, lo que queda en la memoria es esa actitud de Superman, de hombre que venía a regenerar la política, que se permitió lo que nadie había hecho en un debate presidencial que yo sentí, vergüenza ajena, que fue llamarle a la cara a Rajoy indecente, ¿me entiendes? En un debate a dos electoral por los temas de corrupción que tuvo el PP. Bueno, pues la ciudadanía, el PP cometió el delito de corrupción y el PP lo pagó en las urnas, ¿me entiendes? Y vino este señor diciendo que traía la regeneración democrática. Pues mintió como un bellaco, ¿me entiendes? O sea, no sabíamos el psicópata que íbamos a tener como presidente Sí, del bueno, gobierno. ¿Eh?
Entonces, lo que tú acabas de comentar, obviamente que la política y el poder económico tienen intereses comunes, eso lo sabemos todos, pero desde luego hay que limpiar la política. Pero un señor que acaban de nombrarlo y uno de los primeros escándalos que tiene y que dio la vuelta al mundo, es que dicen, la prensa denuncia que se dedicó a copiar su tesis doctoral. Esto en Alemania hay un ministro que ahora, un ministro de la Merkel, dimitió simplemente porque había copiado un párrafo dentro de su tesis. Pero es que este señor, según dice la prensa, no ha escrito su tesis. ¿Eh? Y no vamos a Correcto. entrar en el común. O sea, un tío que falsifica su tesis doctoral y la universidad ni rechista. Es más, es cómplice de esa situación. Es que es un sistema que está podrido desde la base. Esto va a ser muy difícil resolver porque todos están implicados. No sé si me explico. Todos están implicados. Totalmente. Todo el gobierno Entonces, está claro, implicado. una Entonces, persona, una persona que llega como la Complutense nombra codirectora a una persona que ni siquiera tiene el code de un máster por el que están cobrando dinero a los estudiantes. Pero tú imagínate la cara que se les pone a los cientos y miles de graduados que no tienen perspectivas laborales. Le han dicho que con su graduado universitario no van a ninguna parte porque es un graduado que no demanda la sociedad, que no demanda el mundo de la empresa y que van a tener que pasar de nuevo por la universidad y van a tener que pagar de su bolsillo un máster universitario. ¿Eh? Personas que son graduadas. Resulta que ven que ahí hay una persona que ni siquiera es licenciada, ni siquiera es graduada y está como codirectora. Luego la nombran de un instituto de negocios o económico de África, no es exactamente su nombre, donde ella se dedica a viajar, a aparecer utilizando el Falcon de su esposo para hacer no sé qué cuántos y el tipo de relaciones económicas, beneficiando a una de las mayores empresarias de Marruecos que está metiendo una cantidad está haciendo negocios, pingües negocios con las Canarias. O sea, no solo formas, pretende. pero es que, don Alejandro, lo que haga la izquierda, la sociedad, parece que como estamos Rafael, que lo ve bien, ¿no? Y la izquierda tiene un movimiento que es bastante preocupante porque ya se encargó de adoctrinar lo que son los jóvenes. Estos jóvenes que hoy en día están con la Palestina en las universidades, con el Che Guevara defendiendo ese estado inexistente, ¿no? Y ese genocidio que, bueno, en unas guerras, aquí lo hemos comentado fuera de micrófono, en unas guerras hay víctimas inocentes, eso no se puede evitar. Pero lo que no es de sentido es que estén ensalzando a ese movimiento terrorista. Todo esto es producto de ese adoctrinamiento que han recibido nuestros jóvenes, que antes de que ocurriera este conflicto entre Israel y Palestina hemos podido comprobar cómo en las universidades españolas se hace apología al comunismo, incluso se vende el periódico, yo lo he visto en persona, y cómo en algunas universidades se ha ensalzado a Stalin, como ocurrió, por ejemplo, en Granada, ¿no? Poniendo la imagen de Stalin a 10 metros por 12, en máximo, vamos, en gran formato, y los jóvenes están encantados de la vida. Como hoy en día, cuando, por ejemplo, ves una manifestación del feminismo, ves que portan la bandera de la hoz y el martillo, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes están siendo muy bien adoctrinados, muy bien manipulados, muy bien dirigidos. Y bueno, pues ahora mismo por la jugada le está saliendo, pero que sepan esos jóvenes que ahora mismo esa formación que ha recibido, como usted muy bien está comentando, ese lío ideológico que tienen, va a ir en su contra. Porque una nación que pierde la libertad no es una nación que pueda construirse, no es una nación con futuro. Entonces, el futuro de España, si seguimos avanzando en esta línea, pues creo que los jóvenes lo van a pasar muy mal, ¿eh? No, no, y es que tú sabes que en 3 años, según el periodista, el influencer Mar Vidal, más de 1 millón de jóvenes, en 3 años, más de 1 millón de jóvenes, y la mayoría de ellos graduados con formación universitaria, se han tenido que marchar de España. Se han tenido que marchar porque aquí no No, encuentran futuro. no, Porque, claro, no. una persona que ha estudiado un grado de economía o un grado
técnico o un grado de ciencias no quiere trabajar de camarero, ¿me entiendes? No, Porque siguen con la misma monserga de que España va muy bien. España muy bien. Y además manipulando, lo que me da una rabia terrible, manipulando los datos económicos del Producto Interior claro, Bruto. claro. Dicen, sacando pecho, es que ha crecido un 2%. Señores, como le decía el otro día en un café que estaba tomando con Pilar, esos datos están basados en el euro. O sea, la unidad de valor que utiliza la administración para hablar del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto está valorado en euros, ¿vale? Y dicen que ha subido un 2% en el primer trimestre. Pero da la casualidad que en ese primer trimestre la inflación ha subido más de un 3%. Entonces, ahí hay algo que no me explico. La inflación también está valorada en euros. Entonces, si el euro se ha depreciado en un 3% en el primer trimestre, ¿cómo es que el Producto Interior Bruto ha crecido un 2? Ahí hay un -1, como la copa de un pino, ¿me entiendes? Hay un estancamiento que lo estamos viendo con las cifras que están dando del paro últimamente, ¿me entiendes? Que el paro tiene arrancadas de caballo y paradas de burro, ¿sabes? Porque son los típicos contratos fijos discontinuos, que suben y bajan, suben y Que bajan. suben y bajan, que suben y bajan y que en esos periodos de tiempo que no están Pero trabajando no los claro, consideran. pero claro, el que ha hecho un grado de ciencias y tiene un nivel de inglés potable, la única posibilidad es que se largue al extranjero. Y entonces no se va a quedar aquí trabajando de camarero, que es muy loable, todo lo que tú quieras, pero sus padres no le han pagado una carrera para que el chaval acabe Claro. trabajando, haciendo vida en la restauración. Bueno, pues Entonces, hablando del extranjero, pues tenemos que pasar al segmento internacional. Así que tendremos que dar un giro y hablar de los recientes tropiezos en relaciones internacionales. Alejandro, usted tiene experiencia en este campo y ¿cuál es su análisis de la situación referida, por ejemplo, la semana pasada, la torpeza del ministro Óscar Puente con respecto a las alusiones a Javier Milei y la actual en esta semana, que siguen con los tropezones en política internacional y los exabruptos y las cuestiones fuera de lugar, fuera de lo que es una diplomacia que tenemos que tener cuidadosa y preparada y que estos deslices de los ministros del gobierno no solo afectan a la imagen de nuestro país, sino también a nuestras relaciones a largo plazo con aliados estratégicos, ¿no? ¿Qué opina usted de todo lo que estos pues, tropezones diplomáticos que han tenido la dirigente de Sumar referidas a Israel, por ejemplo? Y bueno, esto, Irene Montero le puedo comentar también que ha pedido este jueves cesar a todo aquel integrante del gobierno que afirme que Israel es un Estado amigo de España, porque la candidata de Podemos a las próximas elecciones europeas ha hecho alusión a las palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha dicho durante la mañana que el pueblo israelí y el español son amigos para intentar paliar el tropezón que el día anterior había tenido la ministra de Sumar, ¿no? ¿Qué opina usted de estas cuestiones, don Bueno, Alejandro? yo de entrada he vivido en varios países. Yo opino que es una gran metedura de pata de personas iletradas, de personas que no han viajado, de personas que no conocen los términos diplomáticos y de las relaciones, cómo se deben, y de los procedimientos diplomáticos. El tema de Milei, el caso del ministro de Transporte es impresentable. Este señor tendría que dimitir. Pero claro, ¿tú qué puedes esperar? ¿Tú qué puedes esperar de Pedro Sánchez? Si Pedro, de la arrogancia y de la arrogancia con la que va por la vida Pedro Sánchez y la cantidad de tonterías que hace y comete, pues un atropello más. Además, en un hombre que precisamente está en el foco internacional, por lo menos en Occidente, Javier Milei. Lo que no comprendieron
es todo el proceso que ha tenido que seguir Javier Milei. Javier Milei es una persona muy culta y además una persona Muy culta, ¿eh? Muy culta, ¿eh? muy preparada desde el punto de vista económico. Está tan preparada que ha conseguido en 3 meses hacer lo que el peronismo no ha logrado hacer en 20 años que llevaba al frente del gobierno de la nación. Y él ha necesitado 3 meses. Tuvo que prevenir y nunca mintió. Él dijo a la población qué es lo que iba a hacer, qué es lo que Argentina necesitaba para salir de la situación. Y resulta que en 3 meses, sabemos que es algo muy puntual, ha logrado que el peso logre una estabilización, lo nunca visto, que sea una considerada en estos momentos, porque es un país que en estos momentos ha dejado de tener déficit, ¿eh? Cuando España tenemos un déficit crónico permanente, porque no paran de emitir deuda pública, que tarde o temprano esto lo vamos a pagar, ¿eh? Lo vamos a pagar. Entonces, lo que ha hecho es impresentable. Ese hombre tendría que estar, es un comportamiento barrio bajero, de un nivel incalificable. Respecto a lo que comentabas, porque has planteado muchos temas, el tema de Israel a mí me preocupa mucho, porque toda esta juventud se ha olvidado que Israel es un país muy traumatizado, es un país que tiene una cicatriz muy profunda, porque los creadores del Estado de Israel fueron supervivientes de los campos de concentración. El que más o el que menos fue víctima, logró sobrevivir a un campo de concentración o tuvo familiares que fallecieron, ¿eh? Fueron asesinados por los nazis y por la complacencia de muchos europeos en aquel triste periodo que precedió la Segunda Guerra Mundial. Se olvidan de que más de 6 millones de judíos fueron exterminados en los campos de concentración en Europa. Y eso es una cicatriz que al europeo se le olvida muy a menudo, pero al israelí no se le olvida. Entonces, todo este posicionamiento al lado, nadie quiere que mueran niños ni mujeres, pero quien volvió a iniciar este conflicto que ahora bélico que estamos viviendo en Oriente Medio fue Hamás, el brazo instrumental de Irán, ¿me entiendes? Que Irán pretende destruir al Estado de Israel. No olvidemos que Israel es un país democrático, es el único país democrático que existe en Oriente Medio y está rodeado por 100 millones de musulmanes que pretenden exterminarlos. ¿Cómo pensáis? ¿Cómo queréis? O sea, no, es que ni los políticos que han nombrado no pueden entender la psicología de un israelí, como me decía hace un rato antes de empezar el programa RAI, donde se les enseña a vivir y a convivir con un arma, ¿eh? Y viven con un arma todo el día porque son el objetivo de países que pretenden exterminarlos. Entonces, Tienen que estar países, y aquí acabo, países que no aceptaron, así como hablan de la democracia y de las resoluciones de la ONU. O sea, la ONU es muy importante para las cosas que les interesan, pero no es importante para las cosas que no les interesan. Por ejemplo, recordar que la ONU fue quien aprobó la creación del Estado de Israel por mayoría suficiente, ¿eh? Y al día siguiente fue atacada ya por los estados vecinos musulmanes de Israel. Entonces, de estos polvos vienen estos lodos, claro. Bueno, evidentemente, don Alejandro, la situación entre Israel y Palestina es muy compleja. Israel siempre va a estar a la defensiva. Su pasado, usted, como bien ha dicho, es genocidio, el programa que recibieron, ¿no? El ataque, esa exterminación de más de 8 millones de judíos, las 4 guerras que han tenido después, porque no quedó ahí en la Segunda Guerra Mundial, las 4 guerras que han habido después y el constante ataque de Palestina a Israel diario,
es semejante cuando aquí teníamos a la ETA. El día Siria no, nos despertábamos con que habían matado a unos compatriotas, con que habían estallado una bomba. Eso está ocurriendo en Israel. Y todo eso se está ocultando, porque, repito, y lo he dicho muchísimas veces, o sea, el periodista de guerra no existe ahora mismo en Palestina. No hay ningún periodista, no hay ningún corresponsal de guerra. Si se dan cuenta, todos los medios de comunicación siempre lanzan el mismo mensaje y lo redactan desde una oficina en Nueva York. Lo redactan desde una oficina de Nueva York. Y entonces es muy fácil opinar y es muy fácil, pero bueno, ya sabemos aquí que siempre hay detrás un paraguas, unos intereses y un largo etcétera. Y bueno, ¿qué podemos decir, no? Cuando usted ha comentado, ¿no? Las descalificaciones de los ministros en España? Está claro que tenemos un gobierno de profanadores de tumbas, un gobierno que no está a la altura. Es vergonzoso como Óscar Puente ha insultado, ¿no? Ya no al presidente Milei, ¿no? Al noble presidente Milei elegido democráticamente por las urnas, sino a todo el pueblo de Argentina, por cierto, un pueblo de Argentina que convive con los españoles, porque aquí en España hay una comunidad argentina impresionante, ¿no? Que no va a la playa y va a un chiringuito y no ve a un argentino y un largo etcétera. Conviven con nosotros desde hace muchísimos años. Un pueblo que ha sido masacrado, donde desapareció la democracia y las libertades, y gracias a este presidente se ha conseguido volver otra vez a la nación a donde nunca tuvo que desaparecer. ¿Qué podemos decir de la ministra Shira Rego, ¿no? Que ha pedido la eliminación del Estado de Israel? O sea, esto es el panorama que tenemos aquí ahora mismo en España. Pero no olvidemos que la izquierda en España siempre se ha aliado con los regímenes autoritarios, es decir, con aquellos en donde no se respetan las democracias. La fotografía de nuestros ministros, ¿no? Y del presidente con zonas de países en donde no se respetan las libertades y los derechos humanos es un ABC, ¿no? Pierden el culo por Cuba, pierden el culo por Venezuela, pierden el culo por un largo etcétera, ¿no? Incluso los reciben en el Parlamento y los aplauden como si fueran dioses del Olimpo, ¿no? Aquellos que no respetan las libertades. Todos sabemos, por ejemplo, que la izquierda, lo hemos comentado antes fuera de micrófono, la bandera que utilizan es la Palestina. Cuando ves una manifestación de la izquierda, lo que se ve es la Palestina y la hoz, el martillo, el Che Guevara. O sea, acuérdense, por ejemplo, el Che Guevara, ¿no? Que en Cuba tenía lo que se llama la cabaña y ahí es donde exterminaba a todos aquellos que eran gays, a las lesbianas y un largo etcétera. O sea, que también tenía su pequeño campo de exterminio en Cuba, ¿no? Por eso es patético ahora mismo cómo la juventud se está encaminando, sobre todo en las universidades, defendiendo esa línea que a mi entender, vamos a ver, las guerras son muy complejas. Yo ahora le hablo desde el punto de vista militar. Las guerras son muy complejas, por Dios. Las guerras siempre hay inocentes que mueren. Siempre hay inocentes que mueren. Pero la situación de Palestina y de Israel, créanme que es la más compleja posiblemente de todo el panorama mundial. La más compleja. No se va a arreglar en un papel, no se va a arreglar firmando. O sea, repito, Palestina constantemente, día sí y día no, están atacando a la noble nación de Israel. La única que, como usted muy bien ha dicho, tiene democracia, ¿no? Y ahora mismo, bueno, lo comentamos que los de Hamas no van a reconocer nunca el Estado de Palestina, nunca lo van a reconocer. Entonces, esto ahora mismo es un disparate lo que estamos ahora mismo, por lo que estamos pasando. Hoy me ha preocupado muchísimo la posición de Biden. Bueno, no me ha preocupado muchísimo la posición de Biden, porque como ustedes muy bien saben, los partidos, el Partido Demócrata de Estados Unidos, como muy buenos socialdemócratas que son, tienen su línea, están muy del lado de Soros, están muy del lado de Davos, están muy del lado ya me entiende usted. Y el Partido Republicano siempre ha sido el partido que no ha llevado a Estados Unidos a ninguna guerra y a ningún conflicto bélico. Y el partido que nunca habría metido las narices en un Estado soberano como es Israel y le habría dicho qué es lo que tienen que hacer. Por lo tanto, no es de extrañar que hoy Biden haya dicho que ha paralizado 3.800 bombas que iba a entregar a Israel porque dice que las pueden utilizar, ¿no? Con el ataque. Bueno, en fin, que está todo bastante manipulado. Insisto, mucho cuidado con lo que está llegando en los telediarios, porque no existen corresponsales ahora mismo allí de guerra. Esa figura no existe, ha desaparecido y las noticias se están redactando desde un despacho en Nueva York. Y se está diciendo lo que interesa, lo que se quiere oír, lo que se tiene que decir para ensalzar a la población, para que la izquierda coja fuerza y para debilitar a la derecha. Muchísimo, o a los partidos, o a las naciones libres. Muchísimo cuidado. Pero desde aquí
Hoy no me puedo poner el lazo amarillo, pero llevo un pañuelo amarillo. Aquí tengo la bandera de Israel. Mis máximos respetos y lanzarles a todos aquellos que nos estén escuchando que no todos los españoles somos así, que no todos los españoles pensamos igual y que los que están promoviendo esas manifestaciones y esos ataques al noble pueblo judío son la izquierda más radical y más vergonzosa que existe en esta nación. Mm. No se te oye, Pilar. Pilar, el sonido lo tienes Sí, sí, pero ahora. disculpadme, que tampoco diferencian entre lo que es el pueblo israelí y el Claro. gobierno israelí, que puede estar tomando Mm. determinadas medidas que pueden ser cuestionadas o no cuestionadas. La historia lo tendrá que decidir y el paso del tiempo también, ¿no? Desde luego ahora podemos opinar sobre las decisiones de este gobierno, pero es que el gobierno israelí está padeciendo, está sufriendo. Parece que lo único que sufre es Palestina. Yo quisiera, a propósito de lo que ha comentado el ministro de Bustin Dui, que envió una carta para pedir a empresas españolas con presencia en Israel medidas que eviten que sus actividades contribuyan al genocidio y que han recibido la respuesta de Álvarez, del ministro de Exteriores, señalando que el pueblo israelí y el pueblo español son amigos, independientemente de sus gobiernos. Estamos hablando de la ciudadanía, del pueblo que tiene que buscarse la vida cada día. ¿Ustedes creen que estas palabras del ministro Agustín Duy, alertando a los empresarios españoles de que no contribuyan al genocidio, pero usted quién es para pensar primero que los empresarios españoles van a contribuir al genocidio? Pero si probablemente estén allí jugándose la vida y contribuyendo a que no haya males mayores. Pero qué atrevimiento, ¿qué opinan ustedes? Pues como tú, porque ¿quién es un ministro para interpelar lo que los particulares y sus propias empresas pueden hacer con los demás? Es que si vivimos en una economía de mercado, precisamente hay que dejar. Milei, por ejemplo, Javier Milei lo explicó muy bien cuando dijo, yo no quiero nada saber con regímenes dictatoriales. Como es un defensor de la libertad, Milei en campaña, Javier Milei lo dejó muy claro. Yo, desde el punto de vista institucional, no voy a tener relaciones con países que son una dictadura, ¿eh? Y de hecho, voy a priorizar las relaciones internacionales con Estados Unidos, porque como podéis imaginar, por el tema del Partido Comunista, durante mucho tiempo habían demonizado Estados Unidos en Latinoamérica, entonces Milei tiene otra visión y quiere recuperar esas relaciones con Estados Unidos, con Israel, también con Israel, y entonces él ha dicho, varios periodistas le preguntaron, entonces usted va a interferir, no va a hacer negocios con el gobierno chino, yo no voy a prohibir y no voy a recomendar a un ciudadano que deje de tener o tenga negocios con China, con Rusia. Los ciudadanos son libres y los empresarios son libres de tener negocios con quien quiera. Una cosa es la visión institucional de mi gobierno y otra cosa es la libertad, carajo. La libertad, por Dios, libertad de movimiento, libertad para tomar decisiones sobre tu vida, libertad para hacer negocios. Entonces, claro, que este ministro, este patán que tenemos como ministro de Transportes, ose decir que Milei toma sustancias, pues deberías tomar las sustancias que tomas Milei, porque tú sí que estás Pero limitadito. ustedes se creen, y este mensaje va para el noble pueblo de Israel, que muchos viven aquí en España, ¿se puede tomar en serio las palabras de esta gente que están gobernando con los etarras? O sea, yo le diría al pueblo de Israel que hasta hace muy poquito, teníamos una organización terrorista llamada ETA que ponía bombas lapa debajo del coche, que pegaba tiros en la nuca, que secuestraba a la gente, que acribillaba a tiros sin impunidad, que ponía una bomba en cualquier sitio, que nos sometía al terror y al horror,
que mató a 1.000 personas y esos son los que le han dado el gobierno para que pueda estar en la Moncloa el presidente. Son los que le han dado el control de esta nación. Y con esos están gobernando los que tenemos actualmente, con esos, con los separatistas y con los golpistas. Por lo tanto, no hagan mucho caso, es despreciable, porque claro, son los que gobiernan esta nación, es despreciable cuando hacen este tipo de afirmaciones. Pero luego también lo que yo le lanzaría a todos esos jóvenes que están acampando, que vean una película que se llama 47 minutos, para que vean de qué son capaces de hacer los palestinos con el noble pueblo de Israel. Y si son capaces de terminar la película, que continúen en las acampadas. Si son capaces. Vuelvo a repetir, la ignorancia tan grande que hay de la juventud, ese adoctrinamiento que han sido sometidos en las universidades, que ya se han encargado de adoctrinarlos, y en el bachiller y un largo etcétera, han conseguido confundirles tremendamente. Y donde no van a encontrar y donde no existen las libertades es ni en la Palestina, ni en el Che Guevara, ni en ninguna de esas naciones. Ahí no existe la libertad. No, Y hoy en día, Israel es un Estado libre, democrático, y donde existe la democracia, con mucho sufrimiento, que siguen al día de hoy sufriendo, que han sido sometidos a 4 guerras después de la exterminación de más de 8 millones de judíos. Y no hay derecho que España, que es una nación que se supone que abanderamos las libertades, estemos tomando el camino de las naciones donde ese camino que ha tomado pues naciones como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte y un largo etcétera, en donde el bueno es el malo y el que defiende la democracia es el malo, ¿no? O sea, no sé, esto es... Tenemos que ir Además, concluyendo, don sí, Alejandro, un último sí, voy minuto a de concluyendo. conclusiones. Además hay un hecho que mucha gente no tiene en cuenta y es que generalmente la izquierda de manera paradójica se asocia con los opresores, se asocia con los matones, con las personas que pueden ejercer una violencia real y simbólica, ¿eh? Y se ceban con las personas pacíficas, ¿eh? De las personas que lo único que quieren es vivir su vida y estar tranquilas. Entonces, que tengan presente que el Estado de Israel tiene armamento nuclear, ¿eh? O sea, ojito con Israel, ojito con un pueblo que está traumatizado por todo lo que ha vivido. No le presionéis, respetarles y buscar el entendimiento. Como pretendan, como la ministra esta ignorante, Sira, que me gustaría que se fuera a vivir al mundo árabe. Sira, vete a vivir al mundo árabe, ¿me entiendes? Y cuéntale tus sueños eróticos a ver si son bien recibidos en el mundo árabe. Sí, y a ver qué opinan de tus ideas de mujer progre liberada en el mundo árabe que tanto defiendes. Muy bien, pues don José Raimundo, no sé si quiere añadir algo, pasamos ya al cierre. Nada, no, simplemente para darle la puntilla, decirle a todos estos jóvenes, estos que nos están gobernando, que gobiernan con los golpistas, con los terroristas, decir que es la mentalidad socialista, ¿no? Y la mentalidad socialista siempre va a conducir a la pérdida de libertades y en muchos casos han ejercido el control, al día de hoy yo creo que lo están ejerciendo con una autoridad brutal sobre la sociedad, utilizando en este caso la parte más débil que es nuestros jóvenes, ¿no? Porque ahí es donde está el calado. Y entonces se pierde la libertad de expresión, de prensa, de asociación, y el Estado puede llegar a ejercer un poder excesivo sobre la vida de todos los ciudadanos. Y lo que resulta con todo esto es un debilitamiento en derechos individuales y en la supresión de la diversidad en opiniones, como en este medio y como somos nosotros. Y es así, o sea, y lo que no pueden los jóvenes es dejarse manipular. Y lo que tienen que estar los jóvenes del lado de las naciones que defienden la democracia y de aquellas naciones, sobre todo, como es el caso de Israel, que tantísimo han sufrido. Y evidentemente en la guerra mueren inocentes, por supuesto, pero eso no puede ser la excusa para abanderar y defender a un Estado que no defiende los derechos. Un Estado no, a un colectivo que no defiende los derechos, porque Palestina no es una nación. Bueno, podemos decir que lo que estamos viendo es un juego de poder que se ha vuelto demasiado común en la política. Hemos tratado las influencias que se negocian en las sombras y es el pueblo quien sufre las consecuencias siempre de las equivocaciones de unos y de la falta de transparencia de otros. Así que es hora de arrojar luz sobre estas prácticas y que los ciudadanos puedan exigir transparencia y menos errores en cuestiones de diplomacia internacional.
aprendan de las personas que les han precedido en la diplomacia internacional y déjennos de perjudicarnos con tantas meteduras de pata. Ha sido una discusión intensa y esclarecedora. Quiero agradecer a nuestros invitados, don José Raimundo y Alejandro Néstor, por compartir sus valiosos conocimientos con nosotros. Y gracias a ustedes, nuestros oyentes, por estar con nosotros en Infierno Sánchez una vez más. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal para más contenido como el que acaban de escuchar. Hasta la próxima, si Dios quiere, que querrá. Me lo ha dicho alguien que tengo yo corresponsal en el cielo también, porque yo retransmito de vez en cuando también en el cielo, desde el cielo para compensar todo este infierno que tenemos aquí, Sánchez. Muy buenos días y hasta pronto. Saludos. Chao, chao. Bueno, buenos días, nos vemos.